Estamos en la 28ª emisión de Dios en la actualidad, en la segunda parte del tema la sabiduría. En la emisión anterior hicimos un pantallazo por perspectivas diversas de gente relacionada con la psicología, pero hablando de los griegos, gente relacionada con lo oriental, hubo ejemplo de un budista, de un gurú famoso de la India, caso de un sacerdote católico o jesuita que hablaba también de otras tradiciones religiosas. Se vieron diversas cuestiones, pero apuntando a preguntar de dónde, de qué fuente sacar esto. Hasta Jung apareció con lo del inconsciente, los sueños, cuáles son los distintos tipos de intuiciones, de erudiciones, de fuentes internas de la sabiduría, lo femenino, lo masculino, cuál es la actitud hacia la búsqueda, la actitud más propicia para encontrarse con eso, y de dónde llegan las influencias. Bueno, distintas problemáticas que me parecen importantes a tratar para pensar la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría, del saber, del conocer, de la verdad, del saber elegir. Ahora vamos a darle, en esta segunda parte, una cualidad más teológica al asunto. Y vamos a comenzar con un video de un ex masón, un hombre francés, que era masón, luego se apartó de la masonería, se convirtió al cristianismo, al catolicismo, y describe algunas cosas en una entrevista. Vamos a ver un fragmento de una entrevista que le hacen, que tiene que ver con cómo él observa que se da en la masonería la búsqueda de la luz o del conocimiento o del saber relacionado con lo sobrenatural, pero no, para el caso, con Dios propiamente. Vamos a ver. Hay tres clases de masones. Practican rituales y esos rituales son casi todos luciferianos. Eso yo no lo invento, como tampoco invento que la masonería glorifica la serpiente de la Génesis como una ayuda para el hombre para conseguir la libertad y la sabiduría. Según la leyenda masónica, Caín es el hijo de Lucifer. Nosotros católicos pensamos que Caín era simplemente inspirado por Lucifer, que eso es la verdad. Algunos autores dicen que hay grados, por ejemplo, el 33, que tienen una glorificación de Lucifer, glorificación explícita. Eso puede ser porque en el primer grado del rito escocés anciano y aceptado, este rito que conozco y es el más importante en el mundo, hay una ceremonia que se llama la vuelta de la luz, para empezar de nuevo el año nuevo masónico. Dice el venerable maestro en ese momento, de memoria: Lucifer, te doy las gracias por traer la luz a la humanidad. Y eso es claro. El signo del grado 18 de los altos grados es un signo luciferiano. Y ese signo luciferiano, que es un signo masónico, se encuentra en varias ilustraciones, que son ilustraciones de la arcana 15 del tarot, ilustración de Baphomet, ilustración de la diosa Ishtar, y se encuentra, y eso la masonería no lo puede negar, en la estatua que ha edificado el templo de Satanás en Detroit, en los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Vamos a tomar primero de lo que menciona este hombre, Serge Abad-Gallardo, la referencia a la historia del Génesis, del jardín del Edén y la serpiente. La serpiente, que es la que, según se dice en el Génesis, era la criatura más sabia, con mayor conocimiento, con mayor sagacidad, con mayor entendimiento. De hecho, por tradición,
a este animal, a la serpiente, se la ha vinculado con el saber, con la ciencia, con el conocimiento, con la astucia, la sagacidad. Y bueno, esta serpiente del Génesis lo que hace es tentar a Adán y a Eva, precisamente a Eva, a que coman del fruto prohibido, que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, casi por decir del conocimiento en sí de la complejidad, de la totalidad de ese misterio sobre esta dualidad del bien y del mal. Ese árbol, Dios le había dicho, es el único del huerto del Edén del cual ustedes no pueden comer, porque si comen de ese árbol van a morir. Estaba prohibido. Lo puso, pero no se puede comer. Ahora, la serpiente es la que alienta a que el ser humano coma. Le dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que comas porque si comes vas a conocer todas las cosas, a conocer el bien y el mal, vas a ser igual a Él y eso Él no lo quiere. No vas a morir, sino que te vas a transformar en un Dios. Vas a adquirir lo propio de la divinidad. Entonces, Eva le termina creyendo y confía y dice, bueno, si no voy a morir y si encima me voy a convertir en una divinidad y por eso Dios me lo está negando, adelante. Come, como no pasa nada, se lo comparte a Adán y bueno, ahí tienen el problema con Dios y lo que sería el origen del mal en la humanidad, del pecado, de la corrupción de la humanidad. Eso en el Génesis. Ahora, esta misma historia que desde la tradición judía, desde la tradición cristiana, se ve como la artimaña maligna de la serpiente, de Satanás, por destruir al género humano, por apartarlo de Dios, se ve desde otras perspectivas, que llámese masónicas en este caso, Illuminati, esotérica, ocultista de distinta índole, gnóstica, se pondera la acción de esta serpiente y se le da gracias a esta serpiente que más bien nos viene a ayudar a que conozcamos todo aquello que este Creador no quiere, Jehová, no quiere que conozcamos. ¿Por qué? Porque nos quiere tener en un grado de inferioridad, de debilidad para someternos. En cambio la serpiente es nuestra amiga, nuestra liberadora. Por eso algunos también asocian al diablo, a Lucifer, con Prometeo, que les quita el fuego a los dioses para revelárselo a los seres humanos y acepta el castigo de los dioses con tal de ayudar a los seres humanos. Bueno, acá se ve entonces que parece que no es la luz o el conocimiento algo puro en sí mismo y que búsqueselo como se lo busque va a estar igual de bien, sino que está entramado con otras cuestiones, que es de manos de quién lo recibís y de qué forma, bajo qué condiciones uno accede a eso o busca eso. Muy bien, vamos a pasar a un próximo video que es de un muy conocido y reconocido pastor norteamericano llamado Charles Stanley, del cual hay gran cantidad de videos en YouTube. Vamos a ver el fragmento de un sermón suyo sobre la sabiduría. Quiero que leamos estos primeros 7 versos del capítulo 2 de Proverbios. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bien, ¿qué es la sabiduría?
El mundo diría que es usar correctamente el conocimiento y la información. Pero la pregunta que queremos contestar es, ¿qué es la sabiduría piadosa? La sabiduría piadosa es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y poder responder según los principios bíblicos. La sabiduría piadosa es poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, como Él las ve, y responder a esas cosas en base a los principios bíblicos. Se diferencia mucho de la sabiduría del mundo. Al pensar en eso, nos preguntamos cómo se vuelve uno sabio. Es un proceso. Es un proceso y a la vez un resultado. Es un proceso porque ser sabio toma tiempo. Es un resultado porque aprendemos y nos volvemos sabios por los resultados que vemos en nuestras decisiones y las decisiones que toman otros. Si le preguntara hoy, ¿se le considera una persona sabia? ¿Qué diría? Podría reflexionar y decir, de vez en cuando tomo buenas decisiones, pero ha tomado la decisión más importante de su vida. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Quién será el guía de su vida? ¿Cómo invertirá su vida? ¿Qué hará con ella? Es decir, hay preguntas que requieren mucho más conocimiento y entendimiento de lo que pueda darle la sabiduría humana. Por lo tanto, para entender los caminos de Dios y ver las cosas desde su punto de vista, ¿cómo adquirimos sabiduría? Quiero que leamos estos primeros. Bueno, se ha leído un pasaje de Proverbios, de este libro de la Biblia, que recoge una serie de proverbios justamente, de máximas, de pensamientos sobre el buen actuar, el buen decidir, el buen sentir. Y en este caso, este texto es un aliciente, un impulso que se da, una llamada a buscar la sabiduría, la inteligencia, el consejo. Cosa que uno podría decir, bueno, pero ¿acaso no era que Dios no quería que el ser humano comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento, el árbol de la sabiduría? ¿Cómo es esto? Si Jehová no quería eso, ¿por qué ahora se dice que alienta y que Él da la sabiduría? Y Él da sana sabiduría, dice, a los rectos. Y es escudo de los que caminan rectamente. ¿Qué pasa acá con esto? ¿Quiere o no quiere este Dios que conozcamos, que entendamos, que seamos inteligentes, sabios y que recibamos eso? ¿Quién es el que quiere beneficiarnos con eso? ¿Dios o la serpiente? ¿Jehová o Satán o Lucifer? ¿Quién es el que trae la luz? Según los masones podría decir gracias, le dan gracias a Lucifer por traerles la luz. Porque evidentemente ellos reconocen a él como, bueno, la misma palabra Lucifer significa portador de la luz, o sea, lo reconocen como aquel ser que viene a dotarlos de ciencia, de conocimiento, de poder o de lo que fuese. Ahora, acá se dice que no, que es Jehová. Y se habla de sana sabiduría, dando a entender que hay sabiduría que no es sana, que puede ser corrupta o enferma en alguna medida. Bueno, y el pastor hace esta diferencia entre la sabiduría divina, la sabiduría piadosa de la que él habla, la sabiduría que viene de Dios, que agrada a Dios, y la del mundo, la de los hombres. Y dice que la sabiduría del mundo, los hombres, que uno podría decir, bueno, la que uno escucha en los filósofos o en las universidades, el conocimiento sobre esto o aquello, o opiniones o intuición, no sirve, no es lo suficientemente útil para dar respuesta a esas cuestiones de las que él habla. ¿Dónde pasaré la eternidad? ¿Cómo resolveré mi vida entera? Y se habla de ver, esto es importante, ver desde la perspectiva de Dios, y decidir y actuar según los principios bíblicos. ¿Por qué bíblicos? Porque se entiende que en esas enseñanzas bíblicas se trasluce, se manifiesta la perspectiva de Dios. Entonces, si puede haber una comunión con la perspectiva de Dios, así viva, interna, como un contacto, un sentir, un conocer directo de Dios, también tiene que ir en armonía con esa revelación bíblica. Y habla de un proceso por el cual el hombre se vuelve sabio.
Y ahí en ese pasaje de Proverbios se insta a entrar en esa dinámica, a entrar en ese proceso. Ahora, en la misma línea, vamos a ir desde el lado cristiano católico a escuchar palabras bastante similares, una enseñanza bastante similar, si se quiere, dada por el Papa Francisco. Questa è una cosa che non possiamo improvvisare, che non possiamo procurarci a noi stessi. La sabiduría es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios, una luz interior que solamente el Espíritu Santo puede donar y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida y en la historia. Hablando de la sabiduría, el Papa Francisco inició el miércoles un nuevo ciclo de catequesis durante la audiencia general dedicado a los dones del Espíritu Santo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña este camino de la sabiduría, nos regala la sabiduría, que es ver con los ojos de Dios, sentir con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Esta es la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo y todos nosotros podemos tenerla. Solamente pídanla al Espíritu Santo. La sabiduría, explicó el Papa, nace de la intimidad con Dios y hace de un cristiano un contemplativo. Todo le dice algo de Dios y se convierte en signo de su misericordia y de su amor. El Espíritu Santo, concluyó, vuelve al cristiano sabio, no en el sentido que lo sabe todo, sino porque sabe de Dios, sabe cómo actúa Dios, conoce cuándo una cosa es de Dios y cuándo no es de Dios. Su corazón y su vida tienen el gusto, el sabor de Dios. Y cuánto es importante que en nuestras comunidades haya cristianos así. Todo en ellos habla de Dios y se convierte en un signo bello y vivo de su presencia y de su amor. Cosa dicete voi? ¿Esa piensa o no? Muy bien, en la emisión anterior, cuando se veía de este monje budista que le pregunta al maestro cómo decidir, cómo elijo ante las distintas cuestiones y demás, esa duda ante el cómo decidir, y luego Walter Rizzo cuando cita a Epícteto, que habla de el saber cuándo hay que actuar y cuándo no, cuándo las cosas dependen de uno, cuándo no, en qué conviene entregarlo todo, en qué conviene no meterse. Bueno, acá el Papa Francisco hace una referencia directa a una fuente que desde el lado de Jung podría considerarse inconsciente de luz, de conocimiento, que no es, como diría quizá en la masonería, Lucifer, sino el Espíritu Santo, que en el cristianismo es el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios da al hombre, que viene de Dios y Dios lo posa en el ser humano, le permite al ser humano entrar el Espíritu de Jesucristo, también se dice. Entonces el creyente recibe ese Espíritu y habla de los dones. Y uno de esos dones, esas gracias que le otorga, es esa sabiduría, ese saber. ¿Y qué es ese saber? El saber de Dios, dice. Poder darse cuenta cómo Dios percibe, siente y juzga las cosas. Entonces, el ser consciente de eso, percibir eso, nos va moldeando a nosotros más, por decir así, a imagen de esa justicia, esa naturaleza, ese criterio, ese sentir divino. Y como dice ahí también, el Papa Francisco nos vuelve signo de su belleza, de su amor. O sea, nos vuelve ante los demás una muestra, una manifestación de cómo es ese Dios. De alguna forma nos pone en nosotros ese espíritu para que trabaje en nosotros y nos vuelva, como se dice, semejantes a Él, nos vuelva manifestación suya en este mundo, en esta tierra. Vamos a continuar esta idea respecto al Espíritu Santo, que es esencial dentro de la fe cristiana, con un fragmento de un sermón de Armando Alducin, el pastor Armando Alducin. Vamos a ver la sabiduría y el orgullo intelectual, se llama el sermón. Todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo trae a nuestra vida, como dice Romanos 5, derrama
dentro de nosotros un amor que era desconocido antes por nosotros, que se llama el amor de Dios, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor incondicional. El Espíritu Santo trae a nuestra vida también un sentimiento y un espíritu de valor, que necesitamos blindarnos con ese espíritu, porque sin ese espíritu no podemos enfrentar al mundo. El mundo nos ofrece, nos bombardea con misiles, con tomahawks, con tentaciones. Está continuamente el mundo oponiéndose a todas las cosas que provienen del cielo. Se opusieron tanto a todo lo que venía del cielo, que a Dios que vino en la persona de Jesucristo lo tomaron y lo crucificaron en una cruz. Así de odio tiene el mundo, el ser humano en su corazón, por las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida también, nos destapa ciertas áreas del cerebro para que comencemos a abrir nuestros ojos, no físicos, sino espirituales, al venir a la Biblia, y comencemos en la Biblia a descubrir la sabiduría, no de Oscar Wilde, no de Octavio Paz, no de Alberto Einstein, no de Nietzsche, no de Freud, no de Carlos Marx, no de Carlos Sagan, no de Jean-Paul Sartre, no de Ingersoll, no de Sócrates, no de Platón, sino una sabiduría que el mundo no conoce. Una sabiduría que está oculta totalmente al entendimiento del mundo, pero que el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, nos la comienza a revelar. Acá entonces se sigue enfatizando el valor fundamental que tiene la presencia y el trabajo del Espíritu Santo en la vida del ser humano, de este Espíritu de Dios, de este Espíritu de Jesucristo, que hará posible que el ser humano vea como Dios ve, y que pueda en este libro, en este testimonio, en este testamento divino de la Biblia, entender y comprender las cosas tal como deben ser comprendidas. Por eso dice, por más que uno investigue o lea a filósofos, a científicos, a escritores y demás, no va a poder acceder a este juicio justo, a este discernimiento, a esta verdad, a este sentir, si no es por medio de la obra del Espíritu de Dios. Y en el video anterior, el Papa Francisco decía, pídanle al Espíritu Santo. Habla del pedir. Y en el pasaje de Proverbios que leía Charles Stanley, dice, busca la sabiduría. Hay una necesidad de que el ser humano golpee la puerta, esté llamándolo ahí, esté queriendo. No cualquier puerta, es importante, por eso la advertencia que da el otro respecto a la masonería, no la puerta de Lucifer, no de la serpiente, sino de Jehová, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, del Dios de Moisés, del Dios de Jesucristo para los creyentes cristianos, del Dios que se manifiesta tal cual es en Jesucristo, para recibir esa sana sabiduría que nos guía en esta vida y nos proyecta hacia la eternidad. Muy bien, ya que se habla de Jesucristo, entendemos entonces que en Jesucristo esta sabiduría estaba plasmada en su grado máximo, esta percepción de Dios, este sentir divino, esta manifestación. Era el mayor signo, como dice el Papa Francisco, de lo divino, Jesucristo. Vamos a ver un fragmento de una de las tantas películas en las que se recrean los evangelios, y en esta se puede ver algo de ese modo que tiene Jesús de plasmar la sabiduría. Son sabandijas. Mejor no te acerques a ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro
un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador, no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado. Y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo. Ven. ¿Veis? Ahora llama a los pecadores a que lo sigan. Uno se pregunta qué pecados habrán cometido sus otros seguidores. Tomás, no les... Ahí está. Esta hermosa escena de esta película sobre Jesús, que se llama El Hijo de Dios, la película, pero esta es parte de una serie, la Biblia, se la incluyó también en una serie. Es muy significativa mostrando cómo Jesús, a través de esta historia del fariseo y del cobrador de impuestos, relacionada con dos personas que estaban ahí, una este fariseo y otra este cobrador de impuestos que resulta ser Mateo, el que luego sería uno de sus apóstoles y autor de uno de los evangelios, muestra a Jesús dando a entender cómo Dios juzga las cosas. A quién Dios bendice, a quién Dios no bendice, a quién le da su bendición y a quién no. ¿Por qué? ¿Quién merece alabanza? Dice el que se humilló. ¿Y quién merece humillación? El que se alabó a sí mismo, el fariseo. Entonces, claro, para el otro dice, pero ¿qué le pasa a este hombre? Que agarra a los pecadores. Seguramente estos otros seguidores también, vaya, ¿qué gente será? ¿Qué clase de cosas? O sea que resulta siendo conflictiva la perspectiva de Jesús. ¿Cómo valora él? Parece valorar las cuestiones de un modo distinto de cómo pueden razonar incluso a personas religiosas, personas abocadas a entender las cosas de la religión. Bueno, ahí se ve lo que se mencionaba en la vez anterior, como el sabio, y en este caso podría decir el hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo que manifiesta a Dios, no necesariamente va a ser bien recibido, no necesariamente va a ser comprendido. Ni siquiera por personas que se abocan a lo religioso. Por eso en la vida anterior se decía, ni aún las iglesias a veces quieren a esos sabios. ¿Por qué? Porque a veces en esas iglesias o en las personas que las dirigen puede pesar más, como dice, la sabiduría humana o lo carnal o el hombre, simplemente. Y que está alejado de esa manera divina de captar las cosas. Y con esta idea de que ese mismo Cristo, esa misma naturaleza, se manifieste en uno, crezca en uno, vamos a ver el último video, que es el fragmento de un sermón también de la predicadora norteamericana Joyce Meyer. La Biblia dice que debemos pedir sabiduría, clamar por sabiduría. Oh Dios, quiero vivir en sabiduría. Bueno, en realidad la Biblia dice en 1 Corintios que Jesús se hizo sabiduría, por lo tanto la tenemos dentro. En realidad no hay que pedirla, creo que es la oración equivocada. Necesitamos orar que obremos en la que tenemos. A veces dedicamos nuestra vida tratando de conseguir algo que ya tenemos. Si nació de nuevo, la tiene. Porque el espíritu de sabiduría
mora en usted. Es por eso que muchas veces cuando hay que decidir, siente dos cosas diferentes. La carne quiere algo, pero la sabiduría clama, no hagas eso. Y lo que tenemos que aprender es elegir la sabiduría y no obedecer la necedad. Otra forma de decirlo es anda en el espíritu y no va a cumplir el deseo de la carne. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen el uno al otro. Son antagónicos. Elecciones. Puede salir de aquí y estar en una congestión de tráfico, saliendo del estacionamiento donde tiene el carro y su carne se agita. Ya. Tiene dos elecciones: obedecer su carne o puede hacer lo que dice la Biblia, calmarse, mantenerse dulce. Saber que su tiempo está en las manos de Dios y sus pasos son ordenados por Él, y hasta puede decir, Señor, prefiero no esperar, pero si tengo que esperar será por algún motivo. Quizás si salgo cuando quiero tengo un accidente, pero porque me quedo lo evitaré. Entonces, acá pareciera ser que Joyce Meyer, esta predicadora, cuestiona la idea de pedir la sabiduría. Pero habría que entenderlo bien. No se trata de elegir o lo uno o lo otro. ¿Qué está bien? ¿Pedirla, que venga la sabiduría o que se manifieste la que ya tenemos? Independientemente, lo que se busca es ese resultado, ese fruto. Pero está bueno entender que no es algo que al creyente, dice, el que nació de nuevo, al que ya ha recibido el Espíritu Divino por su fe en Dios y en Jesucristo, porque eso es propio de la fe cristiana, el creer que a partir de que el ser humano cree en Dios y cree en el Evangelio de Jesucristo y dice, yo creo que este es el enviado de Dios, el que resucitó y el que transmite la verdad, y yo quiero consagrar mi vida a este camino para recibir la vida de Dios en mí, ese Espíritu de Cristo, ese Espíritu Divino, viene al ser humano. Y en él, en ese Espíritu, está toda esa sabiduría, toda esa riqueza. Ahora uno dice, pero ¿por qué no se manifiesta? ¿Cómo entro yo en ese proceso para que empiece a dar ese fruto de lo divino, de la manifestación de lo divino en mí? Bueno, se dice que viene el Espíritu, pero sigue habiendo en uno la posibilidad de no darle lugar, de no hacerle caso. Sigue estando delante de uno la posibilidad de escoger entre lo que llama la carne y ese espíritu. Por eso se recomienda, anden en el espíritu y no sigan los deseos de la carne. O sea, tiene que haber una apuesta constante del ser humano porque sea ese espíritu el que manifieste su voluntad, su naturaleza, su visión, su sentir, ese sentir divino se manifieste en uno. Ahora uno podría preguntarse, pero ¿quién no va a querer eso? Y ahí está la cuestión, y por eso el ejemplo que esta predicadora da al final de esta congestión en el tráfico y que uno se enoja y habla del esperar. ¿Por qué? Porque si funcionamos bajo la perspectiva divina, uno entiende que Dios ve todas las cosas, conoce todas las cosas, dispone todas las cosas, ve esa totalidad, cosa que nosotros, desde nuestro lugar, no. Y entonces tiene seguramente un sentido de los tiempos, de las maneras, de las formas, que puede distar mucho de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión o de nuestro deseo, de nuestro interés personal, propio de lo limitado de nuestra comprensión. Por eso uno lo puede comparar con la película Matrix, cuando está él escuchando desde el teléfono las indicaciones de Morfeo, Neo, que le va indicando hacia dónde tiene que doblar, cómo tiene que salir, agacharse para que no lo pesquen los agentes Smith, los agentes estos de la Matrix.
¿Y por qué este muchacho confía en esa voz? Porque se da cuenta de que por sí mismo no puede saber, pero ese otro que le habla, por la razón que sea, está viendo el panorama, el mapa, y conoce. Como si fuese el agente secreto James Bond que recibe desde el MI6, desde la agencia de inteligencia, las indicaciones, porque lo están viendo desde satélites, saben dónde está el enemigo, le dan las indicaciones y él confía. Bueno, asimismo, el ser humano que quiere ese andar en el espíritu y crecer en esa sabiduría, en esa manifestación de lo divino, va a tener que armarse de una particular templanza, paciencia y plegarse a esa visión divina que no siempre le va a resultar clara, comprensible o del todo gustosa. Va a tener que aprender a serenarse, a callarse, a aceptar, a respetar, si quiere entrar en esa dimensión superior, Eso se puede pensar así también en muchos órdenes humanos. Cualquiera que va a un maestro va a tener que tener paciencia porque el maestro lo va a llevar, ¿se entiende?, a un nivel superior, como en la película Karate Kid, a veces haciéndolo fregar el piso o los autos, de manera que no se va a entender, pero él está viendo en otra perspectiva y uno tiene que confiar y entregarse. Muy bien. Acá ya tenemos entonces esta visión sobre la sabiduría. Una visión que no lo deja al hombre solo consigo mismo, no es meramente introspectiva, no se basa solo en las lecturas que uno puede hacer, como se decía de ese jesuita, sobre distintas religiones o sobre las filosofías de aquí y allá. No es meramente a través de debates o de conocer gente. No es algo que se halla en este mundo, que puede hacer el ser humano de por sí. Depende de una obra que Dios haga en él y de una apertura que él tenga hacia Dios. Y una fe y una confianza que él deposite en Dios. Esa es una visión propiamente cristiana. Cristiana en la medida que habla de Cristo y del Espíritu de Cristo. Otra religión, tal vez el judío o el musulmán, podrían tener un acercamiento similar, o incluso estos masones, un sentido de entrega o de apertura similar, pero ya no con Jehová o ya no con el Espíritu de Cristo, sino tal vez, como se dice ahí, con el Lucifer que les trae la luz. Acá vemos entonces la apertura a lo sobrehumano, a lo sobrenatural, donde podría estar involucrada las potencias intelectuales, intuitivas, lo que el rabino de la misión anterior hablaba de lo masculino, lo femenino, podría estar todo involucrado en la medida justa y conveniente para cada circunstancia. Es eso de lo justo y lo conveniente y lo perfecto en un sentido que involucra la existencia en su eternidad, en su totalidad, es lo que espera el creyente recibir de esta gracia del Espíritu. Voy a concluir la misión con la lectura de un poema que también, como en la misión anterior, está dentro del canon bíblico y de los proverbios, como en uno de los videos se leía. En este caso es una parte del capítulo 8 de los proverbios. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio.
míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Así concluimos la segunda parte de la sabiduría en Dios en la actualidad. Los espero en la próxima. Muchas gracias. Saludos.